Esta semana llegamos ya en nuestras lecturas a la carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿vale? Ya entramos ya hace unas semanas, ya hace un tiempo, entramos en las cartas desde verano, desde julio, entramos a las cartas de Pablo a las iglesias y estamos viendo cómo Pablo va dejando una serie de enseñanzas, una serie de consejos de cómo vivir a los diferentes creyentes en los diferentes lugares. Según la mayoría de expertos, esta carta a los tesalonicenses que hemos empezado esta semana, se cree que es bastante probable que sea la primera carta que escribió Pablo a las iglesias, ¿vale? Si lees esta carta, ¿vale? Tened en cuenta esto, esta carta es, digamos, la primera cosa que se escribe de parte de Dios para el ser humano, o sea, estamos hablando de algo importante, desde los tiempos de los profetas, aunque ya había estado Jesús aquí, no se habían escrito aún los evangelios. Entonces Pablo empieza este nuevo ministerio de volver a escribir palabra de Dios, dejarla escrita, dejarla preparada, para que nos podamos nutrir y podamos seguir creciendo a partir después de Jesús. Así que no es poca cosa esta carta. Si la lees, no te tomará mucho más de media hora haciendo una lectura bien tranquila, ¿vale? Pues una cartita muy corta, muy sencilla de entender, porque es una carta que desde mi punto de vista es una carta muy personal. Encontramos más de la mitad del texto que Pablo está explicándole a los tesalonicenses cosas que probablemente los tesalonicenses ya sepan. Y no me refiero a doctrina ni enseñanza, sino me refiero a cosas que ya habían ocurrido. Pablo está explicando cómo ellos estuvieron en en Tesalónica, cómo se sintieron estando con ellos, qué es lo que pasó cuando se fueron de Tesalónica, y bueno, un poquito los pone al día. Y de hecho no es hasta ya bien entrado el capítulo 4, al principio del capítulo 4, que Pablo empieza a dejar una enseñanza o un consejo. Entonces me gusta mucho ver esta carta como una carta entre amigos, entre un pastor y una iglesia a la que ama, entre un hombre que funda una iglesia y unas personas a las que ama, por las que se preocupa, por las que tiene mucho cariño. Y decía esto, empieza a partir del capítulo 4 a dejarles un poquito de enseñanza, algunas correcciones de alguna situación, pero de una manera muy sencilla. Y me gustaría, antes de entrar en Baja un poquito, Pedro, me está acoplando y me molesta. Gracias. Me gustaría poneros un poquito en contexto, ¿vale? de esta carta. Pablo, cuando llega a Tesalónica, está en su segundo viaje, está con Silas, ya no está con Bernabé, está en el segundo viaje. Esto lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ¿vale? Como Pablo y Silas aterrizan en Tesalónica, aterrizan en barco o en camello. Y vemos que, por la historia, conocemos que Tesalónica era una ciudad grecorromana, de cultura griega, dentro del Imperio Romano, pero tiene una comunidad judía. Y allá donde va Pablo, con sus amigos, ¿dónde va a predicar la primera vez siempre? A la sinagoga. Entonces, ahí que se va Pablo, y nos dice el capítulo 17 de Hechos, que Pablo y Silas van a la sinagoga, solamente están durante 3 semanas en este lugar predicando de Jesús, y dice que, si queréis lo podemos leer, es capítulo 17, dice que atravesando Anfípolis y Apolonia, nombres muy bonitos por si queréis tener hijas, Anfípolis y Apolonia, si queréis poner nombres de sitios. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras, y les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Y les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías, ¿vale? Vemos a Pablo cómo presenta el Evangelio de una manera directa a estos judíos en la sinagoga de Tesalónica, y dice el texto que algunos de los judíos que le estaban escuchando le empezaron a seguir, y también un grupo de mujeres ricas y bastantes griegos, ¿vale? Bastantes personas, bastantes gentiles. Y así, con este panorama de unas mujeres ricas, mujeres apoderadas, mujeres bien, un grupo de judíos, seguramente bastante reducido, y un grupo de griegos, son los que, es como se forma la ICT, le he llamado yo, la Iglesia Cristiana de Tesalónica.
¿vale? Creo que se estuvieron planteando ponerse las siglas PICT, pero no quedaba muy bien, ¿vale? No, por eso de Primera Iglesia Cristiana en Tesalónica, pero no quedaba raro, entonces la ICT, ¿vale? Pero bueno, lo interesante de verdad es ver cómo diferentes personas de diferentes etnias y diferentes niveles económicos estaban conviviendo en ese mismo núcleo, ¿no? Esos judíos, unos griegos y unas señoras ricas. El tema está en que los judíos que no se fueron con Pablo, que se quedaron en la SJT, la sinagoga judía de Tesalónica, ¿no? ¿Ya paro? Vale. El tema está en que estos judíos que se quedaron en la sinagoga se mosquearon con Pablo. Dijeron, hombre, se ha llevado a un grupito de se ha llevado a nuestras señoras ricas, y claro, se ha llevado a algunos hombres. Pero en realidad yo creo que lo que les molestó de verdad es que el poder y el dinero, la influencia, se fueran para otro lado y los judíos se quedaron un poquito más solos. El tema es que como se mosquearon, pues nada, organizaron una pequeña revuelta y como eran pocos, pues contrataron a gente, a matones probablemente, para ir a liarla, ¿vale? Esto lo explica en el mismo libro de los Hechos, versículo 5. Dice, pero los judíos llenos de envidia reclutaron a algunos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. ¿Vale? Se enteraron de que un tal Jasón era quien estaba acogiendo a estos cristianos, a Pablo y a Silas, en su casa. Fueron a casa de Jasón sin saber si estaban. Da igual. Me entero que están en tu casa, voy a por ti. Entraron, sacaron, es que me imagino la imagen, sacaron a Jasón a rastras, dice el texto. Yo me imagino que la mujer, los hijos, los sacaron de los pelos de la casa, los pusieron delante de las autoridades y pidieron, fijaos lo que pidieron. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero, han venido también aquí. Y Jasón los tiene en su casa, los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. El problema en realidad, la denuncia inicial es, estos locos que están transformando el mundo, han venido aquí también. Esa realmente era la queja de los judíos, porque realmente los judíos tampoco reconocían del todo al César como su rey. Pero, como probablemente una queja, una denuncia tan tonta de que estos que están hablando de cosas vienen aquí también, no haría mucho efecto en las autoridades. Bueno, pues si cuela, suelto lo del César, y creen que hay otro Jesús, que hay otro rey que se llama Jesús, que en vez del César, introducen ahí cosas raras, mezclan churras con merinas, que se dice por aquí, a ver si cuela, y resulta que sí, coló, ¿vale? Porque versículo 8, al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron y entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Fijaos si coló que esa misma noche tuvieron que despedir a los apóstoles, a Pablo y a Silas, los tuvieron que despedir de Tesalónica, de plan, iros, porque aquí os van a matar. Iros, ¿vale? Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar, por supuesto, fueron a otra sinagoga a seguir hablando de Cristo, porque esta experiencia no les frenó para seguir hablando de Jesús. Pero es interesante cómo la situación en Tesalónica era tan complicada que en el mismo día en que los ponen a juicio, los ponen delante de las autoridades, a los que están recibiendo el mensaje del Evangelio, esa misma noche Pablo y Silas se tienen que ir a otra ciudad, porque allí no era posible quedarse. La situación era realmente complicada. Al poco de esto, Pablo llega a una ciudad en la que pudo estar un poquito más tranquilo, que era Corinto. Ahí se pudo quedar más tiempo. Se dice, en el texto nos dice que estuvo cerca de 1 año y medio. Y allí le pidió a su discípulo Timoteo que viajara a Tesalónica para ver cómo estaban estos hermanos. Ponernos en la mente de Pablo un momento. Imaginaos la preocupación que debía tener este hombre al dejar a creyentes que tendrían entre 3 semanas y un mes de experiencia en el Evangelio, o sea, nuevos creyentes, personas que acaban de conocer a Jesús. Gente que son
bebés en la fe, por así decirlo. Solamente habían podido estar con ellos 3 semanas. Si yo fuera Pablo, yo realmente estaría muy preocupado, porque unas personas con tan poco tiempo en el Evangelio, con tan poco tiempo creyendo en Jesús como su Salvador, y que además, solamente por el hecho de haber creído en Él, se le gira toda la ciudad en contra, porque no solo se le giran los judíos, las autoridades también se les giran. Judíos y griegos, quedan señaladas estas personas. Todas estas personas son arrastradas como delincuentes en cuanto se enteran de que son creyentes. Imaginaos la situación. Pero lo curioso es que Pablo no está preocupado. Pablo lo que está es alucinando con estos creyentes, con estos hermanos de Tesalónica. Está alucinando. Estaba agradecido a Dios por este grupo de personas que en tan poco tiempo asumieron los principios, las bases, los fundamentos indispensables del cristianismo, del evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Fijaos cómo empieza la carta a los tesalónicas. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido porque nuestro evangelio os llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profundidad de convicción, con profunda convicción. Como sabéis bien, estuvimos entre vosotros buscando vuestro bien. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera os constituisteis en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado vuestra fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. En estos versículos, Pablo está describiendo este testimonio brutal de estos creyentes, por los que yo no daría un duro. Personas que llevan un mes en el Evangelio y los están persiguiendo, pues lo normal es que vuelvan a su vida. Lo normal es que vuelvan a su vida. De las 4 tierras que habla la parábola del sembrador, en ningún momento yo pensaría que es tierra buena. Pensaría que es tierra en la que la semilla entra, pero ahí vienen los cuervos y las zarzas y todo junto a la vez, y el Evangelio no penetra. Pero no, fueron tierra buena. Y me habla del brutal del testimonio que se fue difundiendo por toda la zona. En estos versículos que hemos leído, vamos a ver las 3 columnas que encontramos en Cristo y que Pablo resume en el versículo 3. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. De esto vamos a estar hablando en esta mañana. Y esta va a ser una enseñanza que va a estar muy profunda en el corazón de Pablo. Veremos más adelante. La fe. En el principio de la carta ya hemos leído sobre este primer elemento, ¿no? La fe. Estas personas recibieron el mensaje del Evangelio, la buena noticia de Dios. Me duele escuchar la palabra Evangelio y no recordar que Evangelio significa buena noticia. Buenas noticias. Buenas nuevas. Me molesta que cambiemos, no que lo cambiemos, pero que hayamos un poquito desviado la palabra evangelio a 4 libros. No, el evangelio son las buenas noticias de Dios. Y siempre me gusta recordarlo. Las buenas noticias de Dios, estas personas lo recibieron con el poder del Espíritu Santo, nos dice Pablo. ¿Cómo sabemos esto? Porque a pesar de todos los pesares, a pesar de que los arrastraran, de todo lo que ya hemos estado leyendo, a pesar de todo esto que hemos enumerado, estas personas, dice el texto, que estaban contentas de haber recibido el Evangelio. Y Pablo precisa, no contentas normal, en plan saludo de pasillo de la iglesia, ¿cómo está? No, estoy bien. No, contentas de verdad, ese gozo que solamente viene del Espíritu Santo. Pablo lo especifica bien claro, ese gozo, esa alegría que infunde
el Espíritu Santo. No parece una alegría superficial, sino que es una convicción profunda de gozo, de alegría, que solo el Espíritu Santo puede dar. ¿Soy yo? ¿O a veces nos olvidamos de que el gozo es un fruto del Espíritu? Porque está genial saberse la lista de los frutos del Espíritu, que encontramos en Gálatas, pero si nos la sabemos y la dejamos aquí atrás, en la parte más atrás de la cabeza, pues igual a veces nos olvidamos cuando estamos leyendo la Biblia, aparecen estas palabras, y captar bien el mensaje, la profundidad de lo que se está queriendo decir, de lo que están escribiendo estos autores. Resulta que esta gente las estaba pasando canutas, pero canutas. Lo estaban pasando realmente mal. Pero esto no hacía que se les quitara el gozo de la salvación que habían recibido por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no dejamos de compartir las buenas noticias, el Evangelio de Dios, porque ya no sentimos ese gozo de la salvación, porque estamos un poquito tristes o en función de cómo nos sintamos, ya dejamos de transmitir ese gozo? Obviamente no estoy pidiendo que dejes de sentirte triste cuando tienes que sentirte triste, ni que estar triste esté mal. No estoy diciendo eso porque, uno, creo que es algo imposible, porque Dios nos ha hecho como seres emocionales y la tristeza es una de nuestras emociones. Dos, Jesús estuvo triste, por lo tanto estar triste no está mal. Y tres, el hecho de que no sientas tristeza o no transmitas tristeza nunca va a hacer que parezcas un bicho raro. Va a hacer que parezcas un robot, una persona insensible. Y eso te aleja de la gente, te aleja de las personas. Pero una cosa es estar triste cuando hay que estarlo, y otra cosa es que la tristeza sea tu modo de vida. Que no sea una enfermedad, la depresión es algo muy duro, pero cuando se supera, la tristeza hay que saber abandonarla, hay que saber dejarla atrás. Amigos, como decían esas antiguas pegatinas, sonríe, Dios te ama. Eres amado, eres amada. Tanto que Dios ha montado todo un plan de salvación para poder estar eternamente contigo. En la iglesia repetimos muchas veces que nosotros vamos a estar eternamente con Dios. Pero date cuenta que no es ninguna herejía decirlo al revés, como acabo de decir, hacer la frase al revés. Dios quiere pasar la eternidad contigo. Si tú estás en su presencia, Él está contigo. Y el plan es de Dios, no es nuestro. Dios quiere pasar la eternidad contigo. Párate un momento a pensar. Te invito a que hagas un pequeño ejercicio conmigo. Si te ayuda, cierra los ojos, ¿vale? Vamos a pensar. No voy a pediros que os pongáis de pie ni que os cambiéis de sitio, no. Solamente quiero que pensemos. Si estás hoy aquí, es porque tienes al menos la intuición de que hay un ser superior, de que está por encima de lo que vemos, un ser que lo controla todo, un ser que está por encima de lo que vemos y de lo que percibimos, que controla el universo, alguien que ha creado este universo, que ha creado sus leyes, que ha creado sus planetas. Ahora piensa que ese ser magnífico, al que yo llamo Dios, te quiere, te ama. Y ha removido cielo y tierra para estar contigo eternamente. Si eso al menos, ya podéis abrir los ojos si quieres, si eso no despierta en ti al menos una sonrisilla, esta sonrisa es el inicio, es como la punta de ese gozo de su salvación. Quiero hacer mía la oración de David en el capítulo 51 de los Salmos, si encuentro los Salmos en mi Biblia. Y son grandes. Capítulo 51 de los Salmos. Salmo de David, un salmo muy duro, es un salmo súper conocido, es después de que David haya cometido adulterio con Betsabé, viene un profeta Natán y le reprende de parte de Dios. Y David se arrepiente muchísimo. Y fijaos lo que le dice a Dios. Versículo 12, Salmo 51, 12. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así
enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Devuélveme la alegría de tu salvación. Dios, no permitas que se me olvide el gozo que está por encima de todas las tristezas por las que yo pueda pasar. No lo permitas, Señor. Pero ¿por qué es tan importante este gozo que es producto de la fe? ¿Por qué? Y aquí Pablo y David coinciden. ¿Por qué? David lo ha dicho con estas palabras. Y los pecadores se volverán a ti. Y Pablo dijo, de esta manera os constituisteis en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y cuando íbamos a predicar el Evangelio, no hacía falta que abriera la boca, porque cuando les mencionaba que venía de Tesalónica y que venía de casa de unos creyentes, de unos cristianos, me decían, ah, sí, estos que están tan alegres porque han creído en Jesús. Ya no es necesario que digamos nosotros nada, porque se ha divulgado vuestra fe. Y es que una vida de gozo impacta a la gente. Ya no hacía falta que Pablo y Silas hablaran, porque el ejemplo de estas vidas que abandonaron los ídolos griegos y los ídolos romanos y que empezaron a seguir a Jesús, impactó en su alrededor, impactó en su entorno. El gozo que desprende esa fe firme, impacta a los demás. Pablo sigue describiendo el ejemplo de estos hermanos en Tesalónica. Y vemos lo siguiente, versículo 9. Ellos mismos, la gente, ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y este versículo es un ejemplo práctico de la segunda columna que encontramos en Cristo. Hemos visto la primera, que es la fe, una fe que produce gozo, y la segunda columna que encontramos en Cristo es el amor. En Cristo amamos. Pero más que como algo añadido, como algo sumado a esa fe, creo que es como una consecuencia de esa fe. De hecho, Pablo, escribiendo a los Gálatas bastantes años después, esta es la primera carta y se cree que los Gálatas es la última que escribió Pablo, parece que sigue pensando lo mismo. Gálatas capítulo 5, eso sí que está para atrás, para adelante no lo voy a encontrar. Gálatas capítulo 5, al final del versículo 6. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Eso es lo que importa. Está hablando de la ley, está hablando de la circuncisión, cosas que no vienen ahora al caso. Dice que todo eso no importa. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Gálatas 5, 6, segunda parte del versículo. Acabamos de ver que cuando el Espíritu te ayuda a ver que estás alejado de Dios porque eres una persona pecadora, eres una persona normal, eres una persona pecadora, ¿vale? Cuando el Espíritu de Dios te ayuda a ver eso, a darte cuenta de eso, y además te muestra que el mismo Dios ha puesto remedio a esa separación que hay entre tú y Él a través de la muerte de Jesús en la cruz, lo primero que se produce es alegría. Esto ya lo hemos visto. Un gozo inmenso, en palabras de David, el gozo de la salvación de Dios. Pero la segunda consecuencia que produce esto es el amor. Segunda reacción es el amor. Primero, evidentemente, amor a Dios, como reconocimiento de su acción salvadora hacia nosotros. Lo vemos en el hecho de que estos hermanos de Tesalónica, lo primero que hicieron al creer en Jesús fue abandonar toda su adoración a cualquier otro Dios, a cualquier otro ídolo, a cualquier otra figura. Todo eso ya no me sirve, ya no es lo que quiero adorar. Mucho ojo, porque esta decisión, desde la distancia, parece una decisión lógica y quizá le quitamos un poquito de peso, porque dices, bueno, pues si crees en Jesús tienes que dejar los otros ídolos. Lo vemos desde la distancia, desde los años, tantos años después, lo vemos lógico y quizá le quitemos un poquito de valor. Pero no es una decisión tan sencilla de tomar. Fijaos que en el Antiguo Testamento, ¿cuánta gente eran del pueblo de Israel y tenían ídolos aún de Egipto? No es tan raro, no es tan raro. Hay que tener en cuenta que Tesalónica era una ciudad en la que el motor de vida, prácticamente el motor de vida de la ciudad, era la adoración a la diosa Afrodita, una diosa griega. Y no solamente
era una adoración en la que tú llevabas tu ofrenda, era una adoración sexual. En el templo de Afrodita habían prostitutas que eran sacerdotisas con las que tú tenías que tener relaciones sexuales para adorar a la diosa. Era todo muy raro, ¿vale? Muy griego. Que nadie se ofenda si es griego, pero muy griego de aquella época me refiero. Y no se trataba solamente de un acto ritual o de un acto religioso, sino que era mucho más completo, era mucho más complejo que eso. Era algo cultural, era algo económico, ¿vale? Alrededor de estos templos, de estos actos, de estos rituales, se cocía el ir y venir de la ciudad, ¿vale? Se tomaban decisiones políticas, se tomaban decisiones comerciales, ¿vale? Estar ahí era estar en el meollo. Si querías tener algún peso dentro de la ciudad, si querías formar parte de la ciudad, tenías que estar ahí. Era cultura. Es algo que a nosotros nos suena muy raro, pero era cultura. Si alguien tenía en mente que dejar esos ídolos era como el que hoy en día deja de ir a una iglesia y se va a otra, pues que se lo quite de la cabeza, porque no es eso. Es algo mucho más complejo. Es algo mucho más complejo. Dejar de participar en la adoración a Afrodita, como decía, era prácticamente dejar de pertenecer a la ciudad. Dejar de pertenecer, dejar de ser alguien en la ciudad. Suponía perder la identidad que llevas toda la vida teniendo. Toda tu vida eres alguien y de repente lo dejas. Y pasas a tener una vida nueva. Y esto es lo que hicieron estos hermanos de Tesalónica. Así que el hecho de dejar los ídolos, que es medio versículo, no lo pasemos tan rápido. Démosle la importancia que realmente tiene. Porque ¿sabes qué pasa? Satanás es astuto. Y aunque el engaño sigue siendo su característica principal, él es el engañador, después de tantos y tantos siglos practicando con tantos y tantos seres humanos, va puliendo su estrategia, va puliendo su estrategia, va mejorando. Y creo que uno de los mayores logros que ha conseguido en nuestra generación, y no me refiero a mi generación, sino me refiero a este momento de la historia, es que ha conseguido hacernos pensar, le hemos ayudado sin duda, pero ha conseguido hacernos pensar que el ser humano es súper independiente, que el ser humano puede vivir su vida sin tener ningún señor, que el ser humano puede vivir su vida sin adorar a algo o a alguien. Los que somos creyentes tomamos la decisión de adorar a Dios, de adorar a Jesús. Y a veces incluso podemos caer en la soberbia de pensar que solamente estamos adorando a Dios, porque solamente el hecho de imaginarme que no solo adoro a Dios, sino que adoro a otra persona, me produce repulsión y no quiero ni pensarlo. Es horroroso, ¿eh? O sea, el hecho de tener dos señores, de hecho Jesús decía que no se puede servir a dos señores, al final acabas sirviendo a uno. Pero, una vez más, creo que merece la pena pararse a pensar. El engañador no querrá que te pares a pensar. Ya habrá algo que ocurra, que te vibre el móvil, que te suene una cancioncilla, que pasa alguien gritando por la calle, para evitar que tú te pares a pensar y te examines. Y le preguntes a Dios, ¿tengo algún ídolo? Vale la pena que te preguntes, antes, si eres creyente, antes de ser creyente, ¿quién era mi Señor? Porque Satanás te va a decir, no, tú eras alguien independiente y bueno, pues, venga, te convertiste. Pero no es verdad. Todos hemos tenido algún ídolo, y lo he dicho en pasado, pero lo presentizo. Lo hago un poquito presente. Vale la pena que te preguntes, ¿quién era mi Señor antes de que lo fuera Jesús? ¿Qué ídolos dejé en el templo de Tesalónica cuando empecé a seguir a Jesús? Si no eres creyente, la pregunta para ti, ¿qué ídolo tengo en mi vida? Eso es lo que quiero que te preguntes ahora, si no has puesto tu confianza en Jesús. ¿Quién es mi Señor? ¿Alrededor de qué gira mi vida? Si estas palabras suenan raro, ¿alrededor de qué gira mi vida? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Por favor, si la respuesta que te ha venido a la mente rápido es no, ninguna, nada, o solo Jesús, el truco del engañador está funcionando bien. Está funcionando.
Él quiere que pienses que eres súper guay, que eres súper independiente, pero es que no lo somos. La palabra nos define como ovejas. Las ovejas siguen a un pastor. Nos gusta ser los pastores, nos gusta, ¿eh? Pero no estamos diseñados así. Estamos diseñados para tener un ser superior encima, que es Dios. Yo lo llamo Dios. Yo lo llamo Jesús. Por favor, haz este ejercicio conmigo. Si tu primera respuesta ha sido, yo antes de servir a Jesús no servía a nadie, o si no eres creyente, no, yo soy dueño de mi vida, haz este ejercicio conmigo. Piensa más fuerte. Si quieres cerrar los ojos otra vez, hazlo. ¿Alrededor de qué gira mi vida? ¿Qué es lo que le da sentido? ¿Un familiar? ¿Una pareja? ¿Un trabajo? ¿Una posesión? ¿Tus hijos? ¿El futuro? ¿Tus estudios? ¿Una amistad? ¿Una afición? ¿Una adicción? ¿Tú mismo? Y ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Estás seguro que ese ídolo, si eres creyente, se ha ido de tu altar? ¿Has dejado de ir al templo de Afrodita? Entiendo que puede ser complicado saber esta respuesta ahora, ¿vale? No espero que nadie la conteste, evidentemente, ni que ahora mismo lo tengas súper claro. Lo que pretendo es que pares, que pienses, que medites, que salgas de esa rueda de hámster en la que nos hemos metido, en la que solo corremos y nunca paramos ya a meditar, nunca paramos a leer la Biblia y pensar. Leemos la Biblia porque hay que leer la Biblia, porque luego me tengo que ir a trabajar, porque luego... Lee 2 versículos en vez de un capítulo y para y medita. Dedica el mismo tiempo, para y medita. Es lo que yo quiero en esta mañana. Déjeme hacerte la pregunta clave para, si no has sabido responder la anterior, creo que te puede ayudar. A mí me ha ayudado a contestar la anterior pregunta, si aún queda algún ídolo en mi repisa, en mi altar. Esta pregunta nos la hizo el Samuel Puga hace unas semanas en el grupo de jóvenes y realmente a mí me ayudó y sé que a varios del grupo también nos ayudó mucho. La pregunta es la siguiente, es un supuesto, ¿eh? Si Dios te pidiera que le entregaras algo de tu vida, una cosa, Dios te pide, dame esto. ¿Hay algo en tu vida que no estarías dispuesto a darle a Dios? Si hay algo que tú dices, no, de esto no me puedo desprender. Pídeme otra cosa, Señor, pero esto no. Si hay algo, ese algo es probable que pueda ser un ídolo. Que pueda, si no lo es, que pueda llegar a serlo. Dale vueltas, ¿vale? Dale vueltas luego, ahora seguimos, pero dale vueltas. Porque el amor del que estamos hablando tiene 2 direcciones. Tiene una dirección vertical, digamos, en nuestra relación con Dios, y tiene otra dirección, que es una dirección horizontal, que es en nuestra relación con el resto de seres humanos. Y ese amor horizontal, digamos, de los tesalonicenses, de ese amor también estaba asombrado Pablo. Porque fíjate en el versículo 9. Vuelve a hablar de la gente a la que vamos a predicarles. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis. Ellos hablan de lo bien que nos recibisteis. Dice que la gente con la que iban compartiendo el Evangelio en Macedonia y Acaya estaban impactados de cómo mostraban su amor recibiendo. Es bonito. Déjame decirte brevemente que el amor en dirección horizontal debería ser también una consecuencia de una buena comprensión del amor vertical. En 2 sentidos, el amor vertical en 2 sentidos. Porque más allá de diferencias con otras personas, más allá de incluso llevarse mal con alguien, en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos recordar que esa persona difícil, que esa persona que no puedo aguantar, que esa persona que cada vez que abre la boca me duele escucharle, porque es un pesado, porque es un pelmazo, porque es venenosa, porque no lo sé. Yo tengo personas así en mi vida, no sé tú. Estoy seguro de que sí. Pero esas personas también son amadas por Dios. Jesús también murió por ellas.
Y con esto tampoco quiero decir que te tengas que llevar bien con todo el mundo, que eres mala persona si no te llevas bien con alguien. Pero vuelvo a la imagen que he mencionado antes del gozo. El gozo es un fruto del Espíritu y el amor también está en la lista. Para que un árbol dé fruto, ¿qué hay que hacerle al árbol? Hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que podarlo, hay que trabajarlo. Hay que dedicarle esfuerzo y a veces incluso sacrificio, porque cuando estás podando el árbol no estás viendo la tele. No voy a decir nada nuevo si os digo que cuando uno se convierte todo se vuelve maravilloso, ya somos perfectos, todos los frutos del Espíritu son abundantes, ya estoy en el cielo. Es obvio que no, es obvio que no. Pero cuando uno pone su fe en Jesús, decide que hacer sacrificios para parecerse cada vez más a Él vale la pena. Lo voy a repetir, que es una frase muy larga. Cuando uno pone su fe en Jesús, decide que vale la pena hacer sacrificios para parecerse un poquito más a Él. Vale la pena. Y para que el Espíritu dé el fruto en nosotros, el fruto que queremos que dé, que nosotros vemos que no estamos dando y queremos que el Espíritu dé ese fruto en nosotros, pues tenemos que cuidar el árbol, tenemos que trabajar el árbol. Y a lo mejor que el Espíritu dé en ti el fruto de la paciencia no te cuesta nada porque eres una persona tranquila, porque eres una persona paciente, ¿vale? Porque ya va en tu personalidad, va en tu manera, en tu carácter, en tu manera de ser. Pero a lo mejor el fruto del gozo, pues lo tienes que trabajar un poco. El fruto del amor a los demás, pues a lo mejor lo tienes que trabajar un poco. Y a lo mejor es algo en lo que te tienes que esforzar hasta que seas gozoso, hasta que seas amador, amoroso, más por naturaleza. Sabemos que los tesalonicenses amaban, ¿vale? Fíjate en lo que les dice Pablo más adelante, el capítulo 4, versículo 9. En cuanto al amor fraternal, no necesitáis que os escribamos. Y ya está. Porque Dios mismo os ha enseñado a amaros unos a los otros. Los tesalonicenses sabían amar. Sabían estar gozosos. No sabemos si eran pacientes. A lo mejor ese es el fruto que ellos estaban trabajando. Pero, una vez más, nos dice Pablo que esta vida de amor en vertical y en horizontal impacta a la gente. Porque la gente habla de ello cuando ellos van a hablar del mismo Jesús en el que ellos creen. Por último, llegamos a la tercera columna. Hemos visto la fe, que produce gozo. Hemos visto ese amor que impacta también a la gente. Y por último, llegamos a la tercera columna que encontramos en Cristo, que es la esperanza. Me acabo de dar cuenta que yo me había preparado un vídeo para proyectarlo y me he dejado el pendrive en casa. Así que no lo vais a poder ver. Era un vídeo muy chorra, ¿vale? Era un vídeo muy tonto, pero ahora lo explicaré. Vamos a leer el texto, versículo 9, capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Antes de entrar en este último punto, voy a hacer yo un ejercicio. No te voy a pedir que hagas más ejercicios, ahora lo hago yo. Un ejercicio que la Biblia lo pide activamente, lo dice activamente, pero creo que es de las pocas cosas que como iglesia no se suelen hacer. Y es confesarse los pecados los unos a los otros. Y yo ahora quiero confesaros un pecado. Y es que este último punto, esta nueva esperanza que encontramos en Cristo, a mí a veces me cuesta de creer. Y no me cuesta de creer, ¡wow! Es que estoy alucinando, no me lo puedo creer. No, me cuesta de creerlo. Yo he luchado y lucho con esa incredulidad, en que Cristo tiene que volver. ¿Por qué? Aquí venía el vídeo. Yo de pequeño, y bueno, aún lo veo de vez en cuando, veía unos dibujos animados que se llamaban Los Simpsons. Sé que no son para niños, pero lo daban a la hora que estaba en casa, pues los veíamos. Y hay un capítulo en el que una secta muy rara aparece en el pueblo y empiezan a repartir panfletos por todos lados. Y cogen a Homer Simpson. Supongo que todos conocéis Los Simpsons, ¿no? Más o menos, ¿vale? Os gusten o no, pero
Suenan, son los dibujos muy vistos. El caso es que le reparten un panfleto a Homer para que vaya a una reunión que va a haber el fin de semana en un lago, en la que se va a hablar del líder que tiene un plan fantástico para la humanidad y demás. Bueno, el caso es que, tonterías de Homer aparte, acaba yendo al fin de semana al retiro, y les ponen una película muy cutre, pero de verdad es extremadamente cutre, en la que se habla, mi padre se ríe porque sabe de lo que hablo, en la que se habla del plan de este líder, que este líder es conseguir el dinero suficiente para poder construir una nave espacial que llevará a todos los que crean en él a Felizonia. Un mundo, un planeta en el que todo el mundo es feliz, como dice su nombre, Felizonia. Este vídeo hace una crítica, a través de una parodia, de una exageración, a la cantidad de historias raras que realmente se explican en este mundo a través de las sectas. A través de la risa, acaba haciendo una crítica a todas las sectas que venden humo, que venden mentiras. Son muchas estas sectas que venden estas mentiras, de verdad. Si algún día os aburrís mucho y eso nos va a contaminar, sobre todo no os va a contaminar, si sois lo suficientemente fuertes como para ver esos vídeos, os animo a que busquéis algún vídeo de cualquier secta y veréis las cosas que dicen. Este vídeo de este capítulo de Los Simpsons, sumado a muchos otros factores de mi personalidad, de mi manera de ser, me han provocado cierta incredulidad sobre el futuro que nos espera, sobre el futuro que nos promete Dios en la Biblia. A veces cuando leía textos como el de 1 Tesalonicenses 4 y 5, 1 Corintios 15, Apocalipsis 21 y 22 sobre todo, la segunda mitad de Apocalipsis casi toda, pero porque tampoco la entiendo demasiado, pero sobre todo estos textos de 1 Tesalonicenses y 1 Corintios 15, donde Pablo habla de cómo será la segunda venida de Jesús, la resurrección de los muertos, lo que conocemos como el rapto de la Iglesia. Esos textos me hacían pensar en estos mensajes sectarios. Me hacían pensar en estas promesas de Felizonia. Y me duele decirlo, pero me hacía sentir vergüenza. Las decenas de sectas que existen y que ofrecen una esperanza vacía, ridícula, ilógica, absurda a las personas, me hacían pensar, ¿todo esto que leo en la Biblia será lo mismo? ¿Estoy creyendo en algo que parece sacado de un cuento? Porque lo parece. Es que tú te paras a pensar con una mente, no hace falta que sea muy racional, pero en las imágenes de las que habla Pablo, de un hombre bajando en las nubes y que todo el mundo lo va a ver, a mí eso me costaba mucho de creer. Pero déjame acabar. Luego, Palmira. A mí me parecía muy difícil de creer. Y este pensamiento me hacía sentir vergüenza de mi fe. Y leía textos de Jesús en los que se avergüencen de mí, yo me avergonzaré de ellos, y yo he sufrido mucho con esos textos. Van a pensar que me han comido la cabeza, van a pensar que soy tonto, que soy un borrego, van a pensar que vivo en una ilusión. Hasta que hubo un momento en el que estoy seguro que fue la acción del Espíritu de Dios, en el que me di cuenta, lo estás mirando todo al revés. Evidentemente, no voy a conseguir una evidencia física, lógica y espeluznante en la que, ¡boom!, todo el mundo tiene que creerlo, no. Pero en mi interior, me hizo abandonar esas dudas, porque me dijo, lo estás mirando todo al revés. Todas esas fantasías que explican las sectas y que realmente atrapan a muchas personas, todos esos planetas de Felizonia, todo eso está fabricado en imitación a mi plan. Todo eso es
es una vaga, cutre imitación de las promesas y del plan de las palabras de Dios. No es al revés. No es que las palabras de Pablo se suman a una lista de locos que ofrecen cosas imposibles. No, es al revés. Es Dios con un plan trascendental para el ser humano, eterno para el ser humano, y el ser humano que no se queda satisfecho con eso y dice, no, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo más fácil, porque no quiero el sacrificio que implica seguir a Jesús. Yo tengo algo más fácil. Voy a inventar cualquier chorrada. Y a raíz de ahí, en los años y años y siglos, se han ido torciendo mucho las tonterías que se pueden decir. Toda esa lista la han creado personas, porque la esperanza real que sí encontramos en Cristo, desgraciadamente no la han encontrado, o si la han visto no les ha satisfecho. No ha sido suficiente para ellos. Y a lo mejor es algo evidente para ti, pero como decía, cada uno tiene sus luchas. A lo mejor tu lucha es el gozo, no lo sé, o yo qué sé, el amor, o la mansedumbre, o mi lucha era esa. Y voy saliendo. Pero darme cuenta de esto a mí me dio aire, me permitió respirar, me permitió poder leer estos textos de Tesalonicenses, de Corintios, de Apocalipsis 21 y 22 y creérmelos, intentar imaginármelos disfrutando. Es decir, es que mi imaginación no da para esto, va a ser algo que no cabe en mi cabeza. Y esperarlos y anhelarlos. Chicos, ¿me ayudáis con la música? En Cristo encuentro una esperanza nueva. Mi esperanza ya no solo está en que me vaya bien la vida, mi fe, mi familia, mi salud, mis amistades, mi trabajo, mi economía, mis aficiones. En eso ya no está mi esperanza. En Cristo encuentro que todo esto cobra otra dimensión. Soy capaz de vivir todo esto a tope, de vivir mi fe, de vivir mis amistades, mi familia, mi trabajo, mis amigos, de vivir todas estas cosas con toda la intensidad, de trabajarlo todo con toda mi energía. Pero si algo no sale como yo espero, si algo sale mal, no desespero, porque en Cristo está mi esperanza. Mi esperanza no está en que todo eso funcione, mi esperanza está en otra cosa. Mi esperanza está en que Cristo va a venir, me vaya como me vaya la vida. Mi esperanza está en que Cristo me prometió que ahora mismo Él está preparándome una habitación en la casa de mi papá. Ahí está mi esperanza. Mi esperanza está en que, como decía antes, Dios quiere pasar la eternidad conmigo. Un tonto que no quiere quedar como un tonto delante de los demás. Y duda. Te lo digo un poquito más eclesial, si te va a ser más cómodo. Dios quiere que estés eternamente en su presencia. Y esta esperanza, créeme, va a impactar a las personas de tu alrededor. Lo hizo con nuestros hermanos en Tesalónica, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Por qué no? Es el mismo Dios, es la misma esperanza, es la misma fe, el mismo amor. Al menos atrévete a probarlo. 3 columnas. Fe, amor y esperanza. Esas 3 columnas las encontramos en Cristo. Una fe en Cristo que me hace vivir en gozo. Un amor en Cristo que me hace amarle y luchar por amar a las personas. Y una esperanza en Cristo que me libra de las dudas, que me libra del cómo me verán. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Señor, gracias porque ha sido un regalo para mí el poder compartir esto con mis hermanos. Gracias, Jesús, por estas verdades que son eternas. Señor, te quiero agradecer tanto amor por nosotros. Señor, te quiero agradecer ese plan maravilloso que tú has hecho para nosotros. Y Señor, en esta mañana ya solo me queda volver a decir que mi esperanza está en ti, Señor. Amén.